Atención comunidad, lo que estamos viviendo hoy en Colombia no es solo una elección, es una batalla por el alma de nuestra nación. Escuchen bien, a solo pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, el mapa político se ha concentrado en un solo punto estratégico, el Caribe colombiano. Hoy el prestigioso portal de la revista Semana revela lo que muchos ya sentíamos en las calles, una disputa voto a voto, corazón a corazón, entre dos visiones del país que no podrán ser más opuestas. Por un lado, la continuidad del proyecto que hoy nos tiene en vilo, por el otro, la fuerza indomable de Abelardo de la Espriella. Prepárense, porque en los próximos minutos vamos a desglosar cómo el Tigre está reclamando su territorio, por qué el clan Char ha decidido poner sus fichas en este movimiento patriota y por qué Iván Cepeda tiene razones de sobra para estar preocupado. Bienvenidos al análisis más potente de esta red. Comencemos. Hablemos de coherencia, mi gente. Abelardo de la Espriella no es un aparecido en la política. Es un hombre que regresó a Colombia en sus horas más oscuras para defender lo que amamos. Su campaña bajo el eslogan Firmes por la Patria ha dejado de ser un fenómeno de redes sociales para convertirse en una fuerza arrolladora en el terreno. ¿Y por qué el Caribe, mi gente? Porque es la llave de la presidencia y Abelardo lo sabe. En su reciente gira por Barranquilla y el Atlántico, el mensaje ha sido claro: seguridad implacable, mano de hierro contra el crimen y una reactivación económica que devuelva la grandeza a nuestras ciudades. Mientras otros ofrecen discursos cargados de odio de clases, Abelardo de la Espriella le habla al empresario que quiere invertir, al joven que busca ser un sisi, que sí estudia y sí trabaja, y a la familia que quiere salir a la calle sin miedo. El Caribe ha empezado a vibrar con una consigna: libertad y orden, y esa electricidad, familia, no la detiene ninguna encuesta amañada. El artículo de la revista Semana es contundente al describir esto como una batalla estratégica. Iván Cepeda, representando al pacto histórico, busca replicar la fórmula que llevó a Petro al poder: cierres masivos en Barranquilla y alianzas con sectores tradicionales que hoy paradójicamente dicen ser el cambio. Pero aquí es donde la estrategia de Abelardo de la Espriella marca la diferencia. Abelardo no viene a pedir permiso a la vieja política, él viene a imponer resultados. Sin embargo, el reciente respaldo del clan Char en Barranquilla ha cambiado el tablero del juego. Figuras como Juan Char han reconocido en Abelardo el único muro de contención real contra el avance del autoritarismo en la región. ¿Qué significa esto? Significa que la estructura más poderosa del Caribe ha decidido que el futuro no puede ser entregado a quienes quieren democratizar la miseria. Es el choque entre el modelo de prosperidad que representan ciudades como Barranquilla y el modelo de estatismo que propone el señor Iván Cepeda. ¿Y por qué le tienen tanto miedo a Abelardo de la Espriella? Porque su plan de gobierno no son promesas vacías, son los 13 milagros para salvar a Colombia. Estamos hablando de seguridad implacable, que es la construcción de 10 megacárceles y bloque antiextorsión. Estamos hablando de salvación nacional, cero, pero cero tolerancia con el narcotráfico y la corrupción. Estamos hablando de patriotismo constitucional, defensa de la propiedad privada y las instituciones. En cambio, el señor Iván Cepeda propone transformaciones profundas que suenan a lo mismo que hemos visto estos años: incertidumbre y división. En cambio, el mensaje de Abelardo es de autoridad. El Caribe, golpeado por la inseguridad y las altas tarifas de energía, está escuchando a un hombre que no se arruga, que no pide perdón por defender la ley y que tiene el carácter para recuperar el control territorial en tan solo 90 días. La gente ya no se traga el cuento de que el cambio es estancamiento. Por eso ver a Abelardo de la Espriella empatando en las apuestas internacionales de Polymarket es la prueba reina de que el mundo sabe para dónde va Colombia con Abelardo de la Espriella. Familia abelardista, esto ya no es solo política, como bien lo dice nuestro candidato. Esta es una batalla moral, es la definición entre el pasado oscuro y un futuro de grandeza. Han intentado frenar a Abelardo de la Espriella con montajes judiciales, con amenazas y con ataques constantes desde el régimen. Pero ¿saben qué? El Tigre sigue firme. El Caribe está despertando, desde Rebolo en Barranquilla hasta las zonas más apartadas de la región. Los jóvenes y las familias están diciendo: estamos firmes por la patria. Iván Cepeda rehuye de los debates
porque sabe que frente a la coherencia de Abelardo su discurso se desmorona. No nos llamemos engaños. Las próximas 3 semanas serán las más intensas de nuestra historia reciente. Van a intentar confundirnos, van a decir que el avance de Abelardo no es real, pero los datos están ahí, la calle está ahí y el apoyo de los Char es la estocada final para que el Caribe sea el bastión de la libertad. Y ya para terminar, amigos y amigas, les pido una sola cosa: no bajen la guardia. Abelardo de la Espriella está dando la pelea en cada plaza, en cada tablero de noticias y en cada rincón del país. Nosotros somos sus multiplicadores. Si este video les movió las fibras, si crees que Colombia merece volver a ser una nación grande y respetada, comparte este análisis. Que todo el Caribe y toda Colombia sepan que el empate técnico en las predicciones es solo el preludio de una victoria histórica. Déjame tu comentario abajo con la frase Caribe firme con Abelardo. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque lo que se viene es el renacimiento de nuestra patria. Soy la voz de la comunidad abelardista aquí en YouTube y aquí no nos callamos. Hasta la próxima, mi gente.